Programa número 639 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que se vincula con la República, con la esencia de la República y también, por supuesto, con los presidencialismos, con esos personalismos desbocados que muchas veces se dan y se han dado en nuestra historia. ¿Qué es la República? La República es el gobierno de la ley, es la despersonalización del poder. Y acá justamente lo que algunos gobernantes de distintos distritos, jurisdicciones, provincias, municipios, han intentado permanentemente, hasta con reformas constitucionales, recordemos la del 94 en Santa Fe, que más allá del acuerdo que se pudo llegar a efectivizar en cuanto a la apertura a ciertas formas de gobierno, por supuesto formas de democracia semidirecta, con una fuerte injerencia y quizás con a lo mejor un mayor peso del poder legislativo, pero en el fondo sabíamos bien que el numen de esa reforma había sido la voluntad reeleccionista del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Hoy vamos a tocar este tema que no está tan ajeno a nuestra realidad, porque hace muy pocos días, el último domingo de enero, tuvieron lugar unas elecciones en La Rioja que realmente nos avergüenzan a todos los argentinos. De eso vamos a hablar con Osvaldo Pérez San Martino, destacado constitucionalista y por supuesto gran amigo y colega. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Cuando en un Estado de Derecho la cultura constitucional no es sólida, hay un peligroso desplazamiento hacia formas de clientelismo, donde lo que busca el gobernante es perpetuarse en el poder. Y del clientelismo enseguida hay una diagonal que nos lleva inexorablemente a la corrupción. Lord Acton decía muy bien que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. En La Rioja ocurrió la pretensión de un gobernante, Casas, que se quiere perpetuar en el gobierno. Y para eso buscó una forma amañada de modificar una constitución que prohibía la reelección del titular del Poder Ejecutivo Provincial. Yo entiendo que las reelecciones, no es que la reelección en sí misma esté mala, pero cuando la reelección ya es indefinida, mira, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros establecimos que los diputados podíamos ser reelectos 2 veces por una única vez, la primera que asumíamos. En lo sucesivo debíamos esperar un periodo para nuevamente ser reelectos. A lo mejor los organismos parlamentarios, y tenemos la cultura americana bastante acendrada en este sentido, los representantes, los senadores, han tenido, algunos han durado 40, 50 años en el cargo. Hay casos así. Pero es diferente a cuando se trata del titular de un poder ejecutivo. Sí, porque el Ejecutivo concentra una serie de poderes que hacen más peligrosa su permanencia en el gobierno. No está mal 2 periodos, porque a lo mejor un periodo de 4 años, Estados Unidos también tiene. Sobre todo con periodos de 4 años como tenemos ahora. Antes teníamos en la Constitución, el texto histórico, eran 6 años y se podía reelegir mediando un periodo de 6 años. Porque en el espíritu de Alberdi y de los constituyentes se entendía que el gobernante puede influir, puede usar todos los resortes del poder para hacerse reelegir. Vos decías en Estados Unidos, ellos en la constitución original no tenían limitaciones a la reelección del presidente. Sin embargo, el primer presidente, que fue Washington, gobernó un periodo, son de 4 años, luego fue reelecto y hubiera podido ser reelecto para un tercer periodo porque era una figura, había sido el general victorioso en la guerra, era una figura de gran prestigio, pero él no quiso. Le pareció que con 2 periodos era suficiente y entonces
hizo un discurso de despedida, llamado el Farewell Address, donde es como una especie de su testamento político, y entre otras cosas indicó esta regla de costumbre, porque no estaba en la Constitución. Y los respetaron en general los presidentes norteamericanos. O sea, si les iba bien eran reelectos, si no se volvían a su casa. O sea, hasta derecho consuetudinario puro. Consuetudinario. Hasta que esta regla consuetudinaria se quebró durante la Segunda Guerra Mundial. Franklin Roosevelt se inició su primer periodo en 1933, su segundo periodo, mejor dicho, fue reelecto al siguiente periodo, 1937, y cuando termina ese segundo periodo, ya Estados Unidos había ingresado en la guerra. Y él consideró que convenía que siguiera al mando, y fue reelecto por un cuarto periodo y murió a los pocos meses. Luego de eso, luego de esas 4, aunque no lo llegó a completar, para los norteamericanos, como hubiera dicho una expresidente de Argentina, fue too much. Y entonces introdujeron una enmienda en la Constitución que establece que pueden ser reelectos solo un periodo. Además, por eso creo que hasta es saludable que sean 2 periodos, como pasa en la Constitución nuestra. Claro, a diferencia de los Estados Unidos, aquí en el Pacto de Olivos, Alfonsín no logró que fueran solo 2, porque acordate esa puja con Menem, entonces se estableció que podía haber un periodo intermedio y luego ser, por ejemplo, Cristina Kirchner podría ser reelecta porque ha pasado un periodo intermedio. Con un mecanismo perverso que era el que habían instaurado los Kirchner, que era el modelo 4x4. Claro, ellos querían hacer eso. Se podían suceder en una suerte de nepotismo, en una suerte de integración como bien ganancial de la sociedad conyugal de lo que es la banda presidencial. Es que como lo que pasa, digamos, vamos a ir a lo de La Rioja ahora, pero como decías vos, lo más importante es la cultura constitucional. Claro. Acordate lo que pasó en Guatemala hace un tiempo. También se estableció una prohibición a la reelección. ¿Qué hizo entonces el presidente? Porque además decía, quizá con el ejemplo argentino u otro, decía que tampoco podía sucederlo su cónyuge. ¿Qué hace? Se divorció. Se divorció. No, sí, se divorció para habilitar. Entonces, cuando no hay esa cultura constitucional, yo diría que cualquier norma es impotente para alterar. Pero bueno, de todas formas está bien, es bueno los que 2 años, acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos también para jefe de gobierno 2 años. Horacio Rodríguez Larreta cumplió un periodo, si Dios quiere va a cumplir el segundo, ahora después en diciembre del 2019, y seguramente pasará lo mismo con Mauricio Macri y con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, completará un segundo periodo, que es un plazo razonable para que se puedan implementar políticas de Estado sustentables en el tiempo, porque después es siempre necesaria la alternancia, porque la democracia, la república, consiste en que también haya una alternancia al poder. Y fíjate, vos decías los legisladores norteamericanos, ahí no hay prohibición a las reelecciones. ¿Qué pasa entonces? Vos decías, hay senadores que están 40 años. Los diputados que se reeligen que tienen periodos de 2 años, a veces también están por décadas, porque el que está en Estados Unidos, el que logra la banca, es muy difícil sacarlo. Es decir que, aún siendo diputado, tiene resortes para lograr hacerse reelegir. Por eso había un movimiento en Estados Unidos. Están sometidos también en Estados Unidos a un escrutinio permanente, que acá no se da tanto, pero ya están sometidos. No, pero aún te decía, un país más de una república más consolidada, que de mayor cultura constitucional, y sin embargo pasan estas cosas. Que tampoco son buenas, porque esa eternización en el poder, aunque sea en un cargo legislativo, tampoco es buena. ¿Querés ir a lo de La Rioja? La Constitución provincial lo prohibía, pero hay 2 mecanismos para reformarla. En La Rioja tienen 2 mecanismos en la Constitución. Uno que es el similar al que tenemos en la Constitución Nacional, en el artículo 30, que es que la legislatura declara la necesidad de la reforma con una mayoría especial, y luego se convoca una convención constituyente que la lleva adelante si es que tiene la mayoría suficiente. Y otro sistema que lo llaman de enmiendas, que solo puede aplicarse en no más de 3 artículos por vez, en que la propia legislatura es la que hace la reforma con 2/3, o sea, con una mayoría bastante severa, 2/3 del total de miembros de la legislatura, y luego se debe convocar a una consulta popular para que la ratifique. Esto es lo que hizo la legislatura de La Rioja hace un tiempo, votó la enmienda y entonces debía realizarse posteriormente la consulta popular. Pero la consulta popular no se debía realizar se debía realizar solamente cuando ocurriera elecciones generales. Eso dice el artículo 175. Que no me parece correcto, porque si metemos una consulta popular sobre un tema inherente a la Constitución
en una elección donde se está eligiendo un gobernante que obviamente en la campaña va a hablar de muchos más temas que solamente la reforma de la Constitución, porque van a surgir los temas económicos, los temas de educación, de salud, de seguridad, de economía, tantos temas van a ser presupuestarios, de concreción de obras públicas tan necesarias, sobre todo en algunas provincias del interior. Entonces, parece que esto queda absolutamente nublado, queda absolutamente tapado por la consulta popular sobre la modificación de la Constitución. Coincido absolutamente con vos. Si yo hubiera sido constituyente, habría establecido la solución opuesta. Claro. Es decir, que la consulta debe hacerse lejos de cualquier elección general. Para no salpicarlo. Porque hay que concentrarse en eso. Lo cierto es que la Constitución dice otra cosa y hay que respetar lo que dice la Constitución. De La Rioja. De La Rioja. Pero no lo respetó el gobernador, que la convocó específicamente a fin de enero, además en un momento muy peculiar en medio de las vacaciones, porque lo que aspiraba es que hubiera poca gente Eso lo dijo un diputado. En un sincericidio, un diputado lo dijo eso. Buscamos la vuelta porque somos pícaros, dijo otra cosa, no somos giles, por decirlo finamente. Sí, sí. Y sabemos que en esa época había poca gente, teníamos a los nuestros. O sea, fíjense la perversidad hasta para buscar hacer trampa en la reforma de una constitución. Bochornoso. En virtud de ese cuestionamiento que se le podía hacer a la fecha y otros cuestionamientos también en cuanto a la forma en que había sido votada la ley, hubo un amparo que presentó la Unión Cívica Radical y el PRO, creo, de la provincia de La Rioja, que llegó ante la Corte Suprema. La Corte, por mayoría, salvo la disidencia del doctor Rosenkrantz, dijo que el caso era prematuro, o sea, que no había caso, que el planteo no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, dijo que la consulta debía realizarse y que después se vería, una vez que se expidieran los riojanos, si había sido bien realizado o no la reforma. Yo creo que sí había caso, porque, por lo menos respecto de la fecha de la consulta, Seguro. Porque la Constitución decía que no podía hacerse en esa. Lo cierto es que se realizó la consulta popular y votó alrededor del 44% del padrón. El sí obtuvo alrededor del 22%. No tengo... El sí obtuvo 25%. 25% y el no el 18%. 18% por la negativa. Claro, el artículo 84 de la Constitución de La Rioja prevé que si una propuesta sometida a consulta popular no alcanza el 35% de los votos del padrón, se considera rechazada. Que en este caso no se alcanzó ese número y por lo tanto debe entenderse como rechazada. Pero el gobernador Casas sostiene una interpretación contraria y bastante insólita. Él dice que debería, en principio, la propuesta es legítima, salvo que sea rechazada por más del 35% claro, dice, la de los reforma votos. fue rechazada porque no alcanzó el 35% de los votos. Ahora Casas dice con una interpretación que fue aprobada porque no la rechazó el 35% de los casos. Entonces está invirtiendo. Ahora, vamos a una paradoja. Supongamos que la propuesta hubiera sacado la afirmativa, por así decirlo, un 5% y la negativa hubiera sacado un 34%. Según él, con ese magro 5% de la totalidad de un padrón, que ya dijiste bien vos, votó el 44%, con ese magro, ya directamente la reforma queda aprobada con un 5% de la reforma constitucional, que todos los mecanismos constitucionales prevén mayorías agravadas para reformar algo tan importante como una Carta Magna. Además, en este caso, cuando se consulta directamente al pueblo, una consulta popular, ¿qué debe primar? ¿La opinión del pueblo o la opinión de sus representantes? ¿La opinión de los mandantes o de los mandatarios? Evidentemente la de los mandantes, la del pueblo. Digamos, se le da primacía al voto de la legislatura, que puede haber sido una mayoría circunstancial de otra época, y la opinión actual del pueblo, que es lo que debería importar, se lo relega. Es decir, que esperemos que la Corte, cuando vuelva a intervenir, que seguramente lo hará sobre el fondo de la cuestión, tenga en cuenta esto, que parece una interpretación bastante evidente de la norma. El Tribunal Superior de Rioja... El Tribunal Electoral. El presidente, en realidad en declaraciones periodísticas. Se llama Luis Brizuela, la tiene por aprobada, pero bueno, son declaraciones que él ha hecho, y evidentemente luego el tribunal emitirá alguna resolución en este sentido, bueno, lo que simplemente habilitará tanto instancias del Tribunal Superior de La Rioja como
en competencia originaria, así que así se plantea directamente ante la Corte Suprema. Esperemos que la resolución de la Corte ponga las cosas en su lugar. Y sobre todo basado en el artículo 5 de la Constitución, ¿no? Bueno, porque el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que cada provincia es autónoma y el gobierno garantiza, el gobierno federal es autonomía en la medida que se cumplan ciertos requisitos, entre otros la existencia de un gobierno representativo y republicano. Acá se estaría alterando la forma republicana de gobierno, introducir una reelección, una reforma constitucional por un método no previsto por la propia Constitución de La Rioja. El reeleccionismo siempre es funesto, pero sobre todo cuando se trata de retorcer la Constitución para satisfacer las apetencias personales de los gobernantes de turno, es todavía más abominable.